La radiación electromagnética puede definirse como aquellos procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas materiales, y puede propagarse tanto a través de un medio material como en el vacío, y cuanto mayor es la frecuencia de una radiación, mayor es su energía. Las aplicaciones de las radiaciones se basan en la interacción de la radiación con la materia y su comportamiento en ellas, y se utilizan ampliamente en la industria, investigación, agricultura y medicina. Corrientes eléctricas de alta potencia, electrocuciones y quemaduras. El descubrimiento del espectro electromagnético se debe en gran parte a Wilhelm Conrad, ingeniero mecánico y físico de origen alemán. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. En 1900, Planck descubrió la constante fundamental que lleva su nombre, que es utilizada para calcular la energía de un fotón. El físico descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades a las que denominó cuantos. Poco después descubrió la ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo a cierta temperatura, denominada ley de Planck, que sentó una de las bases de la mecánica cuántica. El trabajo del físico alemán fue verificado posteriormente por otros científicos, permitió el nacimiento de un campo totalmente nuevo en la física. A pesar de cierta resistencia inicial, Albert Einstein y luego muchos otros científicos adoptaron las ideas de Planck para explicar que las ondas de luz se comportan también como una corriente de partículas y que los electrones son simultáneamente partículas y ondas. Planck fue galardonado en 1918 con el Premio Nobel de la Física. Gracias a los descubrimientos de Planck y su teoría cuántica fue posible aplicar la física al mundo de lo infinitamente pequeño, un mundo muy diferente al de lo visible regido por la física tradicional. Es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe el nombre de su descubridor, el físico y matemático Max Planck. Y esta se aplica en física cuando se trabaja a escalas atómicas, por ejemplo, a la hora de calcular la energía de un fotón. El fotón es una partícula de luz y se caracteriza por su energía equivalente y por su frecuencia. El electrón es una partícula con carga eléctrica negativa y no tiene compuestos o subestructuras conocidas. Generalmente se define como una partícula elemental. El fotón se caracteriza por no tener masa, propiedad que le permite viajar en el vacío a una velocidad constante. Y otra característica es que no presenta carga eléctrica y no se evapora espontáneamente en el vacío. El fotón muestra características tanto corpusculares como ondulatorias. Y un electrón es un tipo de partícula subatómica que presenta carga eléctrica negativa y que orbita activamente el núcleo atómico, compuesto por protones y neutrones, que presentan una carga eléctrica positiva a los electrones, generando campos eléctricos que afectan a las partículas cargadas a su alrededor. Se aplican a muchas áreas como el microscopio fotónico y la medición de distancias moleculares, e incluso se les ha estudiado como componentes de computadoras cuánticas y en aplicaciones sofisticadas de comunicación óptica. Los fotones se encuentran en los rayos gamma, luz ultravioleta, luz infrarroja, luz visible, ondas de radio, etc. Los electrones tienen muchas aplicaciones, como los tubos de rayos catódicos, los microscopios electrónicos, los detectores de ionización gaseosa y los aceleradores de partículas. El fotón fue llamado originalmente por Albert Einstein cuanto de luz. El nombre moderno fotón proviene de una palabra griega que significa luz y fue aceptado en 1926 por el físico Gilbert. Y la electronegatividad es la fuerza, el poder de un átomo de atraer los electrones hacia sí. También se puede considerar la distribución de la densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto en una especie molecular como en un sistema o especies no moleculares. La electronegatividad de un átomo determinado está afectada fundamentalmente por dos magnitudes, su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Esta propiedad se ha podido correlacionar con otras propiedades atómicas y moleculares. Fue Linus Pauling el investigador que propuso esta magnitud por primera vez en el año de 1932, con un desarrollo más de su teoría del enlace de valencia.
Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. Las propiedades de los sólidos son la maleabilidad, conductividad, densidad, dureza y transmisión óptica. El líquido es un fluido cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperatura, y una propiedad es que su forma se puede ajustar dependiendo del recipiente en el que esté. La diferencia entre emulsiones, suspensiones y coloides es que las emulsiones son dispersión de dos líquidos inmiscibles entre sí. La suspensión son mezclas heterogéneas, ya que las partículas quedan suspendidas en un medio, y las coloides, aun pareciendo homogéneas a simple vista, son mezclas heterogéneas. Las emulsiones son una mezcla heterogénea de dos líquidos. Sus características son viscosidad, estabilidad, tamaño y distribución de tamaños. Y las aplicaciones se pueden encontrar en la leche, emulsión de agua y grasas; mantequilla, emulsión de leche y aceite; petróleo, emulsión de hidrocarburos; y mayonesa, emulsión de agua y aceite. Las suspensiones son una mezcla heterogénea formada por un sólido que se dispersa en un medio líquido. Una característica de la suspensión es que es una mezcla heterogénea de sustancias compuestas por un sólido fino disperso en un líquido, y el sólido no se puede disolver en el líquido como si de agua con sal se tratara. Para las aplicaciones de suspensión, un ejemplo sería un jugo de fruta, ya que la pulpa sólida está suspendida en el agua. Y los coloides son un sistema físico-químico que se encuentra formado por dos fases, las partículas dispersas y el medio dispersante, y forma pintura de aceite y rebajador, thinner. Forman una mezcla inhomogénea, es decir, en el límite entre lo homogéneo y heterogéneo. Y la característica de los coloides es que no pueden separarse mecánicamente y poseen viscosidad, es decir, resistencia interna al movimiento. Un ejemplo de eso sería la gelatina. Otros ejemplos serían el aerosol, la espuma para afeitar y nata. Son solubles las sales de los elementos del grupo 1, metales alcalinos, y también son solubles las sales que contienen al ion amonio. Son solubles las sales que contienen al anión nitrato. Las sales que contienen los aniones centilitro y yodo son en general solubles, a excepción de las sales que estos aniones forman con los cationes, plata, plomo y mercurio. La mayoría de los sulfatos son solubles, a excepción de los sulfatos de plata, mercurio y estroncio. La mayoría de los hidróxidos son poco solubles, excepto los de los metales alcalinos. Los sulfuros son muy poco solubles, excepto los de los metales alcalinos. Existen varios carbonatos muy poco solubles, como los de los elementos del grupo 2 y los de hierro y plomo. Muchos cromatos, fosfatos y fluoros son insolubles. Ejemplo: cromato de bario, fosfato de calcio y fluoruro de magnesio. La solubilidad es la capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con otra, llamada disolvente. Algunos factores que afectan la solubilidad es la superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Y por último, las aplicaciones, que son bebidas gaseosas, soluciones con yodo, café con leche, sal, cloruro de sodio en agua, pintura de aceite y rebajador, thinner.